Hablar de la ciudad de New Orleans es hablar del carnaval de Mardi Gras, la música jazz, arquitectura, comida, historia, pantanos y cementerios. Pero esta hermosa ciudad guarda en sus entrañas la historia de una mujer enigmática y misteriosa. Cuenta la historia que esa mujer tuvo a esa ciudad por mucho tiempo a sus pies, debido a sus hechizos y prácticas del vudú. New Orleans, la ciudad donde dicen que los muertos se niegan a descansar en paz, alberga la historia y la tumba de esta misteriosa mujer. Esta noche vamos a hablar de la historia de Marie Laveau. Yo soy Eric López y este es un programa más de Solo Paranormales. Comenzamos. Marie Catherine Laveau, más conocida como Marie Laveau. Pocos personajes han capturado la atención de toda una ciudad como lo hizo esta mujer. Famosa por ser una sacerdotisa vudú, su historia está envuelta en mucho misterio. La señora Laveau era una persona de color que vivía en la ciudad más colorida de los Estados Unidos, New Orleans. Un artículo del The New Orleans Times de la época recordaba que Marie Laveau era toda una mujer dotada de belleza e inteligencia que cautivó a muchos. Era una mujer criolla con su propio conjunto de reglas y creencias, que siempre estuvo rodeada por influencias políticas y religiosas de los hombres más millonarios de la época. Marie Laveau fue admirada por todas las mujeres que la conocieron por una peculiar característica: sus fuertes convicciones y su inquebrantable confidencialidad hacia las personas que la conocían. La posesionó en un buen sitio en la sociedad de la época. Se cree que Marie Laveau nació en el barrio francés de New Orleans. Cuando nació, nadie la registró, pero haciendo algunas investigaciones, los historiadores deducen que fue en 1801 su nacimiento. Nadie sabe cómo pasaba Marie Laveau sus días o sus noches en su controversial vida, pero cuentan la mayoría de guías cuando haces el famoso tour del vudú por la ciudad, que ella era una peluquera de mujeres blancas adineradas que mientras las atendía se sentían cómodas confesando sus secretos y temores más oscuros y torcidos. Ella conocía básicamente todos los secretos de la élite de dicha sociedad. Por otro lado, cuentan, tenía otra faceta. La describen como una mujer generosa, devota de la fe católica, conocida por usar sus medios y su magia para ayudar a los más necesitados. También asistía a los prisioneros ofreciéndoles palabras de aliento y consuelo. Podían observar que Marie, cuando asistía a las misas católicas con regularidad, lo hacía en la Catedral de San Luis. Afirman también que su hogar estaba lleno de imágenes de santos, relicarios, velas, entre otros objetos religiosos. Afirman que fue una mujer llena de compasión, fuerte de fe, religiosa y una clara intención de ayudar a las personas de comunidad, según los historiadores. John Kendall era un escritor local de principios del siglo XX, un autoproclamado experto de Marie Laveau. Escribió y destacó la faceta más polémica y oscura de todas, y quizá la más misteriosa de Marie, que decía: cuando caía la noche en la ciudad era posible ver carruajes que llegaban a la puerta de la casa de Marie, donde damas con velo elegantemente vestidas descendían y se apresuraban a consultar y comprar lo que Marie tenía a la venta para ellas. Para Kendall, un fraude descarado sin duda, pero las personas no escatimaban. El dinero llegó al regazo de esta mujer hasta el último día de su vida. Él afirmaba no ser fanático de la señora Laveau porque pensaba que el vudú era una práctica oscura, lo cual lamentó mucho por la aceptación que iba teniendo y que también la misma Marie Laveau iba obteniendo de las personas en dicha ciudad.
Por último, razonaba el señor Kendall que el valor que tomó practicar el vudú en New Orleans quizá fue lo que mantuvo inmune a Marie Laveau para poder ganarse el aprecio de las élites y permitirle, a pesar de su aparente vida de compasión y religiosidad, tener una faceta de misterio oscura y muy oculta. Otro dato interesante y que cabe mencionar es que dichas prácticas en New Orleans convirtieron al vudú en la única religión afrocatólica que surgió en los Estados Unidos en la época, la cual tuvo una gran aceptación, que nace de la influencia no solo de las naciones africanas que emigraban, sino también de las colonias del Nuevo Mundo que habían traído esclavos africanos a dicha ciudad. Un dato más para poder posicionar a las prácticas del vudú en boga de todos, citaremos algunos pasajes de la Revolución Haitiana que se llevó a cabo en el año de 1791 a 1804. Cuenta la historia que se organizó una ceremonia de vudú en la localidad de Bois Caimán, que significa bosques de caimanes en Haití, donde cuentan que un sacerdote vudú dirigió un ritual que incluyó el sacrificio de un cerdo y un juramento de sangre para derrocar a los franceses en su lucha por su emancipación. Apenas unos días después, misteriosamente los esclavos rebeldes comenzaron a quemar plantaciones enteras y matar a la población blanca. Varios esclavos fueron juzgados por conspirar matar a sus amos mediante un detalle muy particular llamado gris-gris. Cuenta la historia en New Orleans que es una bolsita pequeña de tela que en su interior le colocaban hierbas o sustancias mágicas, tales como tierra de cementerio o polvo de huesos humanos, que entregaban con la intención de tomar control sobrenatural de las personas hasta que morían. También lo usaban para protegerse y otros la utilizaban como la buena suerte. Es probable que a medida que la influencia de esclavos africanos y haitianos llegaban a Luisiana y a New Orleans, dichas prácticas comenzaran a mezclarse y tomar más auge. La fabricación, transporte y distribución de las bolsas gris-gris era una práctica del vudú, bastante similar a las velas, relicarios y santos que igualmente fabricaban y distribuían otras religiones en el mundo. Cuentan que orar a las deidades menores, comunicarse con los espíritus y colocar ofrendas en los altares eran prácticas bien comunes. Dichas prácticas generaban muchísimo miedo en la comunidad blanca de la ciudad en esa época. Un fenómeno que pasó a convertir rápidamente a Marie Laveau en el personaje más importante de la época y considerada la reina del vudú fue porque se convirtió, según los historiadores, en la principal proveedora de la ciudad de las afamadas bolsitas gris-gris y otros elementos que completaban sus hechizos y conjuros. Hay muchas especulaciones sobre Marie Laveau de su ascenso a convertirse en la reina del vudú, pero esta quizás es la más cercana a la realidad. Otro dato interesante siempre en la ciudad de New Orleans, ahora en la Plaza Congo Square, es que Marie Laveau, cuentan, se reunía a menudo con sus seguidores y asistía a las reuniones en ese lugar los días domingos. Vendía sus bolsos gris-gris, ofrecía consejos y servicios a su comunidad. Es aquí donde las leyendas hablan de ella convertida en toda una sacerdotisa practicante del vudú puro, cantando y realizando celebraciones espirituales, conjurando el espíritu de una gran serpiente, posteriormente siendo poseída por un espíritu de alguna deidad. Con ello brindaba rituales espeluznantes para pocos y muy sagrado para muchos, confirmando así su grado de reina del vudú. Cuentan las personas que este ritual se celebraba en la víspera de San Juan. Es una especie de alegoría por la llegada del solsticio de verano. Para la comunidad del vudú en New Orleans tenían a bien reunirse para aplicarse un baño ritual de aguas sagradas y estar en comunión alrededor de hogueras. Dicha ceremonia de la víspera de San Juan fueron siempre dirigidas por Marie. En julio de 1869, una columna de noticias local informó: junio es el tiempo dedicado por los adoradores del vudú a la celebración de sus ritos más sagrados y por lo tanto los más repugnantes. El escritor de dicha columna lo describe como bailes de medianoche, baños, mucha comida, junto con algunos placeres no dignos ni siquiera de ver. Hoy, la celebración de la víspera de San Juan sigue viva. Se lleva a cabo en Bayou St. John, New Orleans,
y reúne a la comunidad que practica el vudú, así como a aquellos curiosos que asisten. Normalmente encuentras a todos vestidos de blanco y siguiendo el ejemplo de la sacerdotisa local que encabeza. Por otro lado, vamos a hablar y tocar una teoría que se manejó siempre y que hacen de la vida de Marie Laveau toda una controversia. Tenía una hija, la cual la historia la cita como Marie II, siempre una mujer controversial. Hablaba de sus turbantes, de sus joyas, se paseaba por la ciudad y anunciaba una frase a todos que les decía: no soy blanca, ni esclava, ni negra, ni francesa, ni afroamericana. Soy una mujer libre, una criolla de New Orleans. Cuentan los guías del tour del vudú que Marie Laveau ideó un plan con su hija, esta particular mujer, y consistía en que como ella estaba envejeciendo, abonado a eso el parecido que tenía con su hija era impresionante, su hija, según el plan, usaría la ropa de su madre y seguiría los pasos profesionales de ella, lo que llevaría a todos a pensar que los poderes de Marie eran tan fuertes que se mantendría joven para siempre. Esto simplemente fue una teoría, una especulación demasiado fuerte, la cual siempre quedó como un dato importante de tocar en la vida de esta mujer. Seguramente la gente del barrio francés vio a Marie continuar con sus rutinas durante décadas. Pero, como sabemos ahora, los rumores que rodeaban su vida eran abundantes. En su faceta como peluquera de mujeres blancas acomodadas, queda claro que usó los secretos que fielmente le eran confiados para inventar planes y así hacer dinero disfrazado de poderes sobrenaturales. Para finalizar, el 15 de junio de 1881, Marie Laveau muere pacíficamente en su casa de campo pocos meses antes de cumplir 80 años. Los registros del cementerio de New Orleans prueban que fue enterrada en el cementerio de San Luis número 1. La tumba de Marie Laveau es la tumba más visitada de todos los cementerios de New Orleans. Desafortunadamente, no todos los visitantes son respetuosos y ya ha habido innumerables actos de vandalismo en su tumba. La destrucción es tal que se convirtió en un problema para la arquidiócesis y los cementerios católicos de New Orleans. Llegaron al punto que ya no permiten que los turistas ingresen al cementerio San Luis número 1 sin la compañía de un guía turístico autorizado. Podemos escuchar en el tour del vudú datos que afirman que Marie era para la gente de esa época la reina del vudú definitivamente, y que ahora en estos tiempos su fantasma aún deambula por su casa, incluso ha sido vista deambular en su tumba. Ella vive y muere en su casa de campo, la cual fue demolida por algunas razones en el año de 1907. Posteriormente se construye otra casa en el sitio. Otro dato ya para cerrar es que popularmente el programa de televisión American Horror Story ha creado un culto de fans dedicado a su leyenda. Ella cruzó la línea de una figura histórica a un famoso ícono de la cultura pop, 138 años después de su muerte. Marie Laveau siempre será figura central en la historia de la bella ciudad de New Orleans. Si atendemos todas las cosas que se escribieron sobre ella, dicen que era sanadora, filántropa, una mujer que cuidaba las almas, las que sufrían de fiebre amarilla, en fin, atendía a los presos en las cárceles y asistía a misa católica todos los días. Podemos pensar que quizás practicó el vudú en una doble vida que ocultaba magistralmente con actos de fe y servicio a la comunidad. La verdad nunca la sabremos. El único rumor que ha demostrado ser cierto, y los historiadores afirman, es que los secretos de las personas de la época siempre estaban a salvo cuando se los contaban a Marie Laveau.